Clase número 20. Hoy voy a hablar del tema apocalíptico, porque, bueno, se impone, es obligatorio casi antes de seguir adelante, porque en la clase número 18, en la que narro cómo conocí a Miguel en sueños, o sea, cómo me encontré con Miguel o con un ángel de la energía de Miguel, pues está el factor apocalíptico ahí flotando de algún modo, porque tuve ese sueño la víspera del 11S y pues en mi sueño aparecía pues mucha destrucción que yo en un primer momento interpreté como el fin del mundo. Luego pues ya se vio que no era el fin del mundo global, pero sí fue el fin del mundo para mucha gente, especialmente para las víctimas, pero también pues para lo que llamamos la civilización occidental. Para mucha gente de la civilización occidental pues cambió muchas cosas acerca de la perspectiva del mundo y acerca de la geopolítica. Y luego pues he contado en la clase 19, he contado cómo tuve un sueño en el que se me presentaron pues otras energías sagradas que con el tiempo pues yo vería que son también muy importantes en mi camino espiritual, y bueno, que también me resulta muy difícil todavía al día de hoy catalogarlas o definirlas. Pienso que la palabra hadas que dije en el sueño y que he puesto en el título de la clase 19 sigue siendo insatisfactoria todavía para mí, ¿vale? Es una palabra que la pongo entre comillas o cogida con pinzas, porque realmente pienso que que tenemos muy poco vocabulario para aludir a la cantidad de seres y entidades de tipo espiritual pues que interactúan con la especie humana para traerles inspiración, consejo, guía o ayuda de vez en cuando. Estoy acotando el tipo de entidades, porque si lo amplío todavía son más, porque claro, estoy hablando de entidades benéficas, por así decirlo, entidades que de vez en cuando ayudan a la humanidad o que siempre la ayudan, o a veces, pero hay muchas otras que no, que son o bien indiferentes o bien ambivalentes. Quiere decir que a veces ayudan y a veces perjudican, y luego hay entidades que claramente, para mí, claramente son enemigas de la humanidad. Que de esas todavía no he hablado claramente en este canal, no he entrado en esos temas, ¿vale? Estoy ciñéndome, en principio, tratando de ceñirme de algún modo a cómo ayudar, cómo dar pistas a la gente para que conecten con sus propios guías o entidades favorables. O sea, sí que hubo una clase o un vídeo, era un vídeo, no una clase de la serie de clases que van numeradas, sino un vídeo en el que pues hablaba de, así por encima, la cantidad de entidades con las que te podías encontrar. Hice un repaso así apresurado y sí, allí mencioné que pues algunas claramente, como la gente diría hoy, negativas, ¿vale? Porque lo llaman así, entidades negativas. No es tampoco la palabra que a mí me convence, yo diría adversas, entidades adversas. Y lo mencioné, pero vamos a decir que no he entrado a profundizar en ese tema porque creo que es mucho más provechoso de entrada favorecer el despeje y el discernimiento que cada cual puede hacer por sí mismo, contrastando con pistas, o sea, dando las pistas que a mí me han funcionado, pues favorecer que cada uno pues pueda ir encontrando, más discernimiento y más ayuda y más claridad. Porque eso va a ser lo que va a ayudar a cada persona a discernir precisamente pues con qué energías está en contacto y cómo interactuar. ¿Por qué? Pues porque, la gente piensa que si no lo intenta, si no intenta el contacto no se va a producir, pero esto es un error. En realidad, hay un montón de entidades y de energías y de campos de conciencia que ya están en contacto con el ser humano y ya están interactuando con la vida de cada persona. Que la gente se dé cuenta o no, este es otro tema.
Y luego sí, por supuesto, si además hay personas que adrede buscan el contacto y adrede se ponen a hacer ritos, invocaciones, bueno, eso ya es harina de otro costal, eso ya es ir más a lo grande. Y sí, esas personas mueven más energía y van a tener, digamos, vivencias a veces más intensas, pero no significa que las personas que no hacen ritos, que no hacen invocaciones y que no hacen nada, no estén de algún modo ya interactuando, muchas veces sin saberlo, con energías de otro plano que entran y salen de este, por así decirlo, o que simplemente están aquí, pero no son visibles. No son visibles pues porque son entidades de energía que a veces vibran en otra frecuencia, hay a veces temas de energías que no son visibles por el ojo humano simplemente porque el espectro de luz que tienen no lo captamos. En fin, hay muchas causas por las cuales hay seres que están viviendo en este plano y no son visibles. Pero luego además están los seres que entran y salen de este plano. Y los menciono porque las, entre comillas, hadas que salen en la clase 19 serían esta clase de seres. Seres que entran y salen de este plano, que es algo que de hecho se me mostraba en mi sueño. O sea, salen del interior de la Tierra y se vuelven al interior de la Tierra, atraviesan el camino por el que voy yo con un grupo de gente en ese sueño. Es un claro símbolo, o sea, en forma de película, de sueño, o sea, de película onírica, es un claro símbolo de que son entidades que viven en el interior de la Tierra, pero que pueden entrar en este plano atravesando aparentemente lo que nosotros llamamos materia densa, lo pueden atravesar y cruzan mi camino, es decir, interactúan con la humanidad, pasan por el mismo lugar que la humanidad pasa. Que te presten atención o no es otro tema, y que la interacción sea fácil o no es otra historia, que sea beneficiosa, en fin. Pero quiero decir que esto sucede más de lo que pensamos. Y en mi caso, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia fue, bueno, pues que yo me fijaba en los sueños, los apuntaba y que parece ser, yo al día de hoy pienso, después de que han pasado tantos años, más de 20 años desde aquel sueño, no sé cuántos, pero bastantes, pues y después de todos los análisis que he hecho al tema, después de toda la trayectoria, bueno, viéndolo en contexto y dentro de la coherencia que esto tiene con todo mi camino, yo puedo afirmar que estaba dentro de la voluntad de Dios, que esas, entre comillas, hadas, que son benéficas, porque tienen que ver con cuidar de las raíces de los árboles, cuidar de muchas cosas desde el interior de la tierra y desde el interior de la materia, pues estaba de Dios, estaba de la voluntad de Dios que interactuaran conmigo y que yo me acordara de ese sueño y que, bueno, y que pudiera de algún modo tomar el hilo de significados y de el llamado que ellas me estaban realizando. Que básicamente es un llamado que también el simbolismo de los zapatos lo dice muy claramente. El gran mensaje número 1 de su sueño era no estás adecuadamente calzada, ponte zapato plano, botas de monte, o sea, es un mensaje indirecto de decir deja la vida urbana y ponte un zapato adecuado a la vida de monte que es la que te espera. Yo en aquel entonces además ni remotamente sospechaba que mi camino estaría asociado además con vivir cerca de lugares de montaña. El factor montañas todavía no estaba en mi mente, pero eso pues se iría apareciendo con el tiempo. Así que, bueno, está todo relacionado. Y ese era el mensaje número 1, es decir, buscar una mayor conexión con la tierra. El calzado no es intrascendente, no es solo un símbolo, es un símbolo pero es mucho más. Realmente cambia mucho para el sistema energético del cuerpo andar con los pies planos, o sea, sin tacones imposibles, que caminar con zapatos de tacón. O sea, es que te cambia el propio funcionamiento del cuerpo y del sistema energético. Por lo tanto, te termina cambiando la vida, te termina cambiando incluso la percepción.
Eso por un lado. El otro mensaje que me daban era el libro de las flores pequeñas, que yo en aquel entonces no lo entendí, todavía menos lo de los zapatos, todavía. Era, digamos, más próximo a mi nivel de conciencia. Porque además era obvio que el zapato de tacón era incómodo y que no pegaba a caminar por un camino de tierra entre barrancos y taludes de montaña. Pero el libro de las flores pequeñas, aunque era muy bello y yo notaba la energía que era conmovedora, yo no lo pude entender. De hecho, en el sueño ni siquiera lo logré abrir. O sea, no es que lo lograra, es que ni hubo esa ocasión. Yo lo recibí en la palma de la mano, no lo llegué a abrir y cuando me desperté, claro, lo primero que pensé es ¿dónde está el librito? Quiero mi librito. Claro, evidentemente, hubiera sido un milagro realmente, una cosa muy, muy paranormal que hubiera aparecido el librito físicamente conmigo. No había librito, como tampoco estaban las botas que las hadas me habían regalado. Yo me compraría unas botas parecidas en una zapatería buena de mi ciudad, pero pues nunca encontré ese librito en ninguna librería. Y le estuve dando muchas vueltas al tema. ¿Qué pasa con el librito? ¿Qué decía ese librito? ¿Qué es lo que hay ahí dentro de ese librito? Me llevaría muchos años empezar a conectar con el significado profundo de ese librito, que tiene que ver con el florecimiento espiritual y con ser capaz de concentrarse y de estar en lo pequeño. Estar en lo cotidiano, estar en lo discreto y estar en lo pequeño. Que, bueno, es algo que de algún modo también estoy expresando en este canal, porque aunque parece que hablo de grandes temas y grandes enormidades, en el fondo, pues este canal, la escuelita de Anuba, es escuelita, es toda una vocación de cosas pequeñas. Y yo vengo pues de reducir más y más lo que era mi camino espiritual público, por así decirlo. Vengo de quitarme de las redes sociales, vengo de anular otras páginas y estoy tratando de reducirme. O sea, estoy tratando de centrarme más todavía en lo pequeño. En fin, que es todo un tema que yo lo estoy explorando todavía. Porque a veces sucede esto con los grandes sueños que te dan los guías. Y es que son tan grandes precisamente, te dan una perspectiva tan profunda que te puede llevar toda una vida a aprender y comprender lo que te han dado. Por eso, al inicio de la clase 19 yo decía que había un gran misterio oculto en ese sueño y que al día de hoy yo todavía sigo procesando el nivel de misterio al que me asomé. El hecho de que no lograra recordar después, ni siquiera dentro del sueño, cómo era el mundo subterráneo, aparte de que estaba hecho de luz, pues cuando tú no puedes recordar algo, y es algo bueno, porque en este caso todas las sensaciones eran buenas, ¿vale? No había nada traumático, era una calidez, una sensación entrañable, era todo como de hermosura, de amor, no sé. Bueno, cuando es algo bueno y no lo logras recordar es porque realmente te supera. O sea, tu conciencia se protege a veces de lo que la supera o la excede o la sacaría, digamos, del equilibrio o de... En fin, a veces hay cosas tan buenas, tan hermosas, tan grandes, que te sacan de este mundo si no eres capaz de olvidarlas un poco. Esto puede sonar muy decepcionante, alguna gente me puede escuchar y puede decir, jolín, pero esto no es así, no tendría que ser así, pero en realidad no estoy diciendo nada nuevo. Es lo mismo que sucede, según muchas personas que dicen que es eso lo que sucede cuando nacemos, que venimos a veces de un más allá, que venimos de dimensiones de amor y de luz y lo olvidamos para poder estar aquí. No siempre porque esto vaya a ser peor, sino porque cuando has estado en un sitio de perfección, cuando has estado en un sitio de paraíso, el impulso que tienes es no moverte de allí, quedarte allí. Una vez mis guías me lo explicaron con una metáfora también asociada con las plantas y las flores. Me dijeron que el ser humano es como una planta que irremediablemente, por su propia naturaleza y por cómo está hecha, tiende hacia la luz. Las plantas crecen hacia la luz solar. Esto, bueno, lo puede ver cada uno, o sea, es
Donde no llega la luz solar no hay plantas, necesitan hacer fotosíntesis, necesitan la luz solar. Y si tú pones una planta dentro de una habitación que tenga una ventana, la planta va a crecer hacia la ventana. Siempre es así. Entonces me dijeron que el alma del ser humano era igual, tiende hacia una dirección que es la del amor. O sea, comparaban el sol con el amor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, bueno, te han plantado en la tierra, vamos a decir así. Y claro que pasa que en la tierra a veces la dosis o el nivel de amor que hay es menor que de otras partes, otras dimensiones donde hay mucho más amor. Entonces, si no te olvidas, o sea, si no se pone una barrera con eso, es que tú te vas hacia donde está tanto amor. Te sales de este plano. O sea, es como... Por eso hay visiones místicas que desgarran el corazón cuando sales de ellas, porque te tienes que separar de todo ese amor. Y si los propios guías o seres espirituales de ese plano no te separaran y no te dijeran no te acerques más, es suficiente, tienes que volver, tú te irías, que significa muerte, o sea, significa te vas de este plano físico. Entonces, bueno, yo quería hablar de Apocalipsis y ya veis de qué estoy hablando, pero bueno, ya lo explicaré, que todo tiene que ver. Entonces, bueno, el mucho amor hace que nosotros vayamos hacia donde el amor está. Es así que funciona el alma, así es que lo vemos también en el mundo animal. O sea, todo tiende hacia el amor, generalmente todo tiende hacia el amor. Entonces, ¿qué pasa? Que el alma se propone hacer unas cosas, realizar unas cosas en la dimensión tierra, y como a veces tiene que lidiar con menos amor que el que hay en otras dimensiones, pues se le impone el olvido para poder seguir viviendo y funcionando en esta dimensión. Entonces me dirá alguien, ¿y qué sentido tiene? Hacerte probar el amor un rato y luego echarte. Digo, bueno, tiene un sentido, claro que sí, a mí me ha pasado. ¿Y qué sentido tiene? Pues que se te está mostrando un atisbo de partes de la realidad que existen para que sepas que existen y para que tengas esperanza. Esperanza de decir, bueno, hay alguien más, hay más cosas. Cuando las cosas van mal, te acuerdas de que esa dimensión de amor existe, te acuerdas de que esos seres te han dicho que te iban a ayudar o que había planes para ayudar a las almas, que había planes para traer amor, para traer visión, para traer enseñanza. Entonces dices, vale, eso te ayuda en los momentos oscuros, aunque en esos momentos difíciles a lo mejor no tienes esa sensación de presencia, pero tienes el recuerdo, lo has visto, sabes que existe, nadie te puede venir y convencer de que todo esto es un absurdo y de que no hay esperanza y de que no existe el amor y de que no existen seres sagrados que amen. Y habrá gente que te tratará de convencer también de que Dios no existe y todo eso, pero si tú has tenido un atisbo y tienes ese atisbo de recuerdo, aunque no lo recuerdes todo, ya no te pueden convencer. Te conviertes en un elemento incontrolado para las fuerzas que vienen a sembrar desesperanza. Y bueno, claro, es difícil la vida de la persona mística que ha estado un ratito en ese mundo de amor y le han hecho volver y le han quitado, digamos, tanta memoria, o sea, su propia conciencia lo ha borrado para poder seguir estando aquí. Es difícil porque tienes nostalgia y te querrías ir, pero no nos podemos quejar porque es mucho más difícil la vida de las personas que nunca han experimentado o no lo recuerdan, porque lo han olvidado, esa dimensión de amor. Entonces, yo no vengo a quejarme. O sea, yo abrir este canal incluso y contar todas estas cosas no es para provocar que la gente diga, ¡jo, qué envidia! Estoy intentando todo el rato dar esperanza. O sea, compartir pistas y compartir las herramientas que a mí me han servido por si acaso a otras personas les sirven. Yo soy la señora del por si,
que esto lo digo muchas veces a mis amigas, es por si, es por el por si acaso, porque estoy de algún modo también como programada para la esperanza. Mis guías me han hecho así, desde el mundo divino se me ha hecho así, para seguir diciendo, bueno, sí, está todo mal, pero yo sigo teniendo esperanza. Hay una dimensión de amor y no está tan lejos. No es solo que algo tenga que bajar del cielo, como Miguel, es que también en el interior de la tierra hay esperanza. Solo que, claro, hay mucha diversidad y hay que tener mucho cuidado donde se mete uno, porque sucede como en la naturaleza, que hay toda clase de seres y toda clase de situaciones. Entonces, bueno, todo lo que sea, a mi entender, compartir herramientas de discernimiento y compartir pistas, todo eso puede ayudar a las almas, a que conecte cada uno con su propia guía espiritual, a que cada uno se descubra más cómo es su propia esencia del alma, qué potenciales tiene su alma, qué modelos, digamos, en el mundo del sagrado están ahí para guiarle. Y bueno, todo esto tiene mucho que ver con el Apocalipsis, efectivamente, y ahora voy a hablar del Apocalipsis, ya sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque voy a hablar del Apocalipsis empezando a decir que la palabra Apocalipsis es griega y significa descorrimiento del velo o cuando se desoculta algo que estaba tapado o escondido. Por eso se puede decir también que Apocalipsis es revelación de lo que antes estaba oculto o tapado o desconocido o en oscuridad, en el sentido de que no estaba visible. Entonces, el Apocalipsis no es lo que la gente piensa, destrucción sin sentido. O sea, técnicamente hablando, un buen Apocalipsis como los que le gustan a Anubis es la deconstrucción de la realidad que sucede cuando vives una revelación. Pausa dramática y lo voy a volver a repetir. El Apocalipsis auténtico, el que le gusta a Anubis, el que me gusta a mí, el que le gusta a mis guías, el de las hadas, el de los ángeles, el de Miguel. Bueno, el Apocalipsis auténtico es la deconstrucción de la realidad que acontece cuando hay una revelación. Entonces, esto se puede entender en muchos niveles. En un nivel personal, individual, voy a decir algo que también frase para pensarla. En el momento en el que una persona conecta en su conciencia con sus guías del alma, se inicia su apocalipsis. Ojo al dato, que sobre esto la gente no habla porque no... O sea, esto no se dice, pero yo lo voy a decir en una frase un poco más a lo bruto, como para niños o como para la calle. Oye, majo, oye, maja, si te estás encontrando con tus guías en sueños, que sepas que el fin de tu vida actual ha empezado. Todo lo que conoces de tu ser, de tu persona y de tu manera de percibir las cosas se acabó. Va a ser deconstruido o destruido. Sí, destruido. Es decir, ¿por qué? Porque los guías personales, los guías del alma, son como faros, son como luces, son como modelos, referentes y aportan revelación. Te traen más y más verdad. Te desvelan cosas ocultas de ti misma, de tu familia, de tu existencia y a veces incluso de la sociedad en la que vives. Esos son guías. Los guías conocen más la realidad que los seres humanos en su nivel estándar. Los guías precisamente porque te saben guiar, o sea, los guías saben muchas cosas del contexto en el que estás. Saben cosas de tu hoja de ruta, de tu expediente, como ya he explicado en algunas clases. Entonces, los guías
¿Qué pasa? Que claro, cuando empiezas a interactuar con ellos, ya sea a través de sueños, a través de oración o a través de intuiciones, inspiraciones que te llegan y tal, no vas a poder seguir siendo la misma persona. Vas a cambiar, porque te van a traer más verdad, te van a revelar cosas, te vas a dar cuenta de cosas. Algunas te va a costar incluso de asumir verdades sobre ti misma, verdades sobre tu propia conciencia, sobre tus propios errores. Bueno, es que cuando los guías empiezan realmente a entrar en la vida de una persona, o sea, cuando la interacción con la conciencia de esa persona empieza a fluir, es que se dan toda clase de situaciones y desde luego lo que está claro es que el cambio está en marcha. Y entonces el cambio siempre tiene una faceta de destrucción y otra faceta de construcción de algo nuevo, lógicamente, porque estamos hablando de un cambio acontecido por revelación. Entonces, yo estoy contribuyendo con todo esto y con este canal estoy contribuyendo a las fuerzas apocalípticas. ¿Me explico? Soy consciente de que al decir una serie de cosas estoy contribuyendo a romper esquemas, es decir, estoy trayendo un tipo de destrucción de esquemas mentales, de ideas, estoy cuestionando cosas porque estoy revelando otras. La mera afirmación de que existe luz, amor y paraíso también en el interior de la tierra, no solo por ahí arriba en el cielo, eso es una afirmación apocalíptica. Porque rompe muchos esquemas que tenemos asumidos y mucha demonización del planeta Tierra y de la Tierra y de la ancianidad y de las raíces. O sea, rompe esquemas, eso es apocalíptico. Entonces, fijaos qué cosa más, es como poesía mística. El sueño que tuve con esas ancianas hadas subterráneas empezaba con un apocalipsis, es decir, con una destrucción. Yo huía de una especie de final del mundo de la ciudad y para salvarme de esa destrucción llegaba al campo y entonces esos seres me llevaban al interior de la tierra. ¿Y qué vivía yo allí? El inicio de mi propio apocalipsis, pero es otra clase de destrucción. Entonces, a ver si lo explico con más claridad. Porque esto entiendo que es como, bueno, es una cosa que yo no la he encontrado descrita de esta manera por ahí, ¿vale? No abunda esta explicación. O sea, ver al Apocalipsis como algo sagrado y como una bendición. No es común. La gente le tiene miedo al Apocalipsis. No debería. Porque el Apocalipsis real es revelación. O sea, de hecho, si tú coges el libro de San Juan, vale que hay un montón de batallas y cosas y tal, pero el final es apoteósico, es el éxtasis, es como la revelación, bueno, de las cosas santas. Es un nuevo orden, un nuevo reino, o sea, un nuevo orden en lo sagrado. Es una nueva etapa de la vida que se empieza a regir ya por más verdad y deja atrás mucha mentira. Eso es el Apocalipsis. Y se puede aplicar al proceso de la vida personal de cada cual, independientemente de si vive en una sociedad que vaya a vivir colectivamente un Apocalipsis o no. Entonces, a mí mis guías me llevan años haciéndome reflexionar en dos tipos de destrucción. Me dijeron hace unos años, concretamente fue en noviembre del año 2020, me dijeron: se acerca mucha destrucción para mucha gente, pero tú tienes que aprender a distinguir entre la destrucción buena que viene de Dios y la destrucción mala, que es como la destrucción sin sentido y la destrucción cruel, la destrucción sádica. La destrucción de entidades que solo quieren como profanar todo, entidades que traen mentira, entidades que destruyen porque detestan la naturaleza, detestan la creación, la vida humana, que no respetan nada. Entonces, bueno, hay dos tipos de final del mundo, por lo tanto. Me explico. Hay un final del mundo que es la destrucción
adversa, por así decirlo. No te aporta nada. No hay ninguna revelación. O sea, una persona que, por ejemplo, va y destruye los bienes de un vecino, una persona que asesina, que mata, que no sé qué, y no aporta nada. ¿Qué hace eso? Eso solo siembra destrucción. Destrucción que causa angustia, depresión, desesperanza. Y no ha habido nada revelatorio allí. La vida de nadie ha mejorado nada. Y de hecho, de esa destrucción, o sea, como genera tanto trauma, luego cuesta mucho empezar algo nuevo. Porque primero hay que reparar las cicatrices del alma. Y a veces incluso, pongamos por ejemplo la bomba atómica, ¿no? Lo que se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki. O sea, eso además deja radioactividad en el medio ambiente, daña la salud de las generaciones siguientes. O sea, eso es claramente una destrucción anti-apocalíptica. Es un final del mundo para esa gente que no ha traído ninguna revelación y no ha dado lugar a un inicio nuevo, digamos, bien. O sea, es algo de lo que todavía se están tratando de reponer o sea, es algo que todavía el colectivo humano lo está tratando de sanar. Entonces hay otro final del mundo, que es el final del mundo apocalíptico en el sentido etimológico del término. Y ese es el final del mundo que traen las fuerzas sagradas tipo guías. ¿Por qué? Porque traen revelación, porque traen verdad. Y lo traen de manera que es útil a las almas. O sea, te abren los ojos a más realidad, pero lo hacen de tal manera, con tal respeto hacia tu alma, que eso no te daña, te sirve. O sea, vives un proceso revolucionario y a veces es muy difícil porque de repente se te rompen los esquemas. O puedes, por ejemplo, entrar en un terrible arrepentimiento porque se te revela algo malo, algo que has hecho mal. O sea, se te revela tu propia miseria a veces, miseria moral, de decir, oh Dios mío, ¿yo qué he estado haciendo? Y eso es muy doloroso de vivir. Y puedes tener incluso un bajonazo y estar por un tiempo pensando, ¿y cómo reparo? O sea, ¿cómo cambio? Yo no quiero ser más esto, quiero hacer... Bueno... El apocalipsis revelatorio que te traen tus guías o las fuerzas sagradas X cuando irrumpen en tu vida o en tu conciencia, te destruye, pero es para bien. O sea, es una destrucción que al mismo tiempo trae regeneración incorporada. Mejor dicho, no es una regeneración de lo antiguo porque eso ya no es más. Es como una nueva generación. O sea, destruyen el viejo ser que eras y siembran el potencial o le abren camino al potencial auténtico de tu alma que todavía no había podido aflorar y que estaba como enmascarado, oscurecido o oprimido, oculto dentro de la vieja persona que eras. El viejo yo que eras estaba allí, digamos, reprimiendo a tus verdaderos potenciales del alma. Entonces vienen tus guías y te lo van rompiendo de a poco. El viejo yo te lo van desmoronando. Y eso es apocalíptico. Y eso tus sueños también lo pueden expresar a veces en forma de sueños de apocalipsis o de sueños pues que hay como un final del mundo, un final de la historia, un final de... Y a veces es la propia persona la que se está desmoronando. Pero si es apocalipsis traído por entidades del mundo sagrado que están al servicio del Creador, al servicio de la vida, tú vas a renacer como una nueva persona, te van a dar esperanza, se van a asegurar mucho de que no te hunda en la miseria todo eso, de que sigas teniendo ganas de vivir, se van a asegurar de que la destrucción de lo anterior sea como cuando se siega un campo y se quitan las zarzas para que puedan salir las nuevas plantas, las flores, en fin, vida en abundancia diferente, por así decirlo. Entonces, esto puede suceder, como digo, a nivel individual y a nivel social. Puede darse el caso de que una sociedad viva apocalipsis locales, en el sentido de que de repente una serie de cosas, de verdades reveladas,
o de tomas de conciencia colectivas traigan apocalipsis. Por ejemplo, ahora mismo hay toda una revolución en gran parte del mundo occidental con la toma de conciencia del abuso sexual a la infancia o de los abusos sexuales. Y esto se está difundiendo y ramificando pues, por todos los ambientes posibles. Salen escándalos en la iglesia, en el mundo de las terapias, en el mundo de las escuelas, de los gimnasios, del cine, del arte, bueno, en todas partes. O sea, no hay manera de decir esto solo lo hacen estas personas, porque vale, yo he mencionado cosas de la iglesia, pero está en todas partes. O sea, salen escándalos de psicólogos, de monitores de gimnasia, bueno, es que, bueno, de médicos, o sea, todo. ¿Por qué? Porque se está desarrollando un aumento de conciencia relativo al necesario respeto que se debe hacia la sexualidad ajena, porque esto va mucho más allá incluso del tema de la infancia, porque salen, bueno, pues todo de tomas de conciencia que atañen también a personas adultas. Inclusive todo el movimiento del Me Too y todo esto, que vale que hay personas que dicen que esto se ha llevado a un extremo, pero forma parte del proceso de toma de conciencia de esta cosa apocalíptica, que es revelatoria y es una revolución y es una destrucción, trae destrucción aparejada, porque son movimientos como de tempestad. Una tempestad que está buscando que afloren verdades y está buscando un nuevo equilibrio, un nuevo modo de vivir en el que estas cosas ya se entienda por fin que no deben hacerse. O sea, se entienda que no, que hay ciertos comportamientos que no están bien, que hacen daño y que no deberían hacerse. Entonces, bueno, ya veremos a ver en qué queda, pero esto sería como un apocalipsis, digamos, local, porque no todas las sociedades lo están viviendo. Y no atañe a todas las sociedades por igual, porque no todas están tan cargadas de estos problemas. O sea, hay unas más que otras y depende, bueno, va por barrios, como decimos en España. Esto va por barrios. Y bueno, pues entonces los apocalipsis pueden tener más o menos tamaño. Por todo esto, si lo aplicáramos a esto que hay mucha gente que está esperando, hay mucha gente que está esperando el apocalipsis ahora mismo, se lo toman en el sentido bíblico literal, están esperando los tiempos finales. O sea, un montón de personas están convencidas de que estamos entrando en los tiempos finales. Yo en esto, sin embargo, discrepo. ¿Por qué? Pues porque, a ver, los apocalipsis locales sí, es una cosa bastante común. Han sucedido muchos desde que el mundo es mundo. Cada vez que hay un cambio de nivel de conciencia, hay un apocalipsis local. Y luego también hay muchos finales del mundo. Pues, por ejemplo, lo de Hiroshima y Nagasaki fue un final del mundo. O sea, hay finales del mundo de muchos tipos, no siempre asociados con una revelación o con una mayor toma de conciencia. Pero vamos a decir que cuando son locales, pues no me cuesta de creer. O sea, esto está sucediendo. Yo pienso ahora que sí, hay una mezcla de apocalipsis y de final del mundo que atañe a la civilización occidental. O sea, esto pienso que sí. Hay una mezcla entre destrucción buena, es decir, gente que está tomando conciencia de cosas, verdades espirituales incluso que están aflorando, inclusive conocimiento sagrado que se está difundiendo y que está haciendo que la gente pues se plantee cosas, pero también hay mala destrucción traída por las fuerzas adversas y que viene trayendo pues mucha propaganda, falsa información, seducción tramposa, publicidad engañosa. Es decir, ahora mismo hay una mezcla impresionante. Hay una mezcla de lo apocalíptico y de lo que es destrucción malvada. O sea, de la destrucción traída por, digamos, por las fuerzas sagradas al servicio del Creador y de la vida, y destrucción traída por las fuerzas del mal, por así decirlo, o por las fuerzas que no tienen amor ni respeto por la vida, que van solo a lo suyo, que van a destruir a veces incluso por el placer de destruir o a destruir pues por mera, yo qué sé, por venganza, por codicia, o sea, por todos los vicios que podamos pensar. Entonces, yo no pienso que ahora mismo el planeta como cosa global vaya a vivir el apocalipsis.
De esto, de hecho, me hablaron los ángeles hace ya, bueno, cuando los empecé a escuchar, ya me dijeron, ojo con esto, que no es tan sencillo. Y luego, pues cuando empecé a escribir cosas que me decían, estuve escribiendo hace unos años, ¿vale? Y una de las primeras cosas que me dijeron es que no había ningún apocalipsis entendido como el final del mundo global que está descrito en la Biblia para ya a corto plazo. Me dijeron no. A corto plazo, no. O sea, a corto plazo querían decir en esta generación. No, olvídate. ¿Por qué? Y me dieron una perspectiva, me dieron su argumentación que me pareció que tenía mucha lógica. Me dijeron, a ver, el ser humano tiene libre albedrío. Los seres del mundo sagrado que respetan la voluntad del Creador, respetan el libre albedrío. Y hay muchos seres humanos que no quieren recibir más verdad, no quieren tomar más conciencia de una serie de cosas, ya sea porque no están preparados o porque no quieren, porque no les da la gana, porque no quieren y porque no. Entonces no se les va a imponer. Entonces, ¿me quieres decir tú cómo se va a producir un fin del mundo en el que la revelación sea visible y perceptible por toda la humanidad? Sí, hay partes de la humanidad muy grandes, de hecho, que no quieren esto. Y me dijeron que más bien era casi al revés, que había grandes masas de la humanidad que ahora mismo estaban eligiendo evasión frente a conciencia. Que ante la magnitud de los desafíos de la conciencia, de los problemas, de la corrupción que se iba viendo, muchas almas, muchas personas no quieren o no se sienten capaces o no están capacitadas, depende, para lidiar con todo eso y prefieren evadirse. Es decir, prefieren la distracción, prefieren volcarse pues hacia formas de consumo que las distraigan, que las hagan ser, digamos, felices entre comillas, o que las hagan pues tener pues una vida tranquila, sin ajetreos apocalípticos, de tomas de conciencia, de procesos, de no sé qué, de no sé cuántos. Entonces los ángeles me dijeron que eso iba a ser respetado, en principio. Porque claro, pues porque la toma de conciencia, la fuerza es una cosa muy violenta y hasta el momento no es algo que se tenga que hacer. O sea, es decir, bueno, solo Dios sabe si tuviera que ser impuesto, pero no, porque no puedes abrirle los ojos a alguien a la fuerza. Incluso aunque se los abrieras a la fuerza físicamente, que esa persona sea capaz de asumir la realidad que le estás queriendo mostrar o no, es otra cuestión. Porque a veces no es algo que se pueda ver físicamente. O sea, tomar conciencia de la profunda realidad que hay en algo no es nada fácil y puede ser muy duro. Entonces, pues no, me dijeron que no iba a haber esa clase de apocalipsis o de final del mundo entendido como que de repente la humanidad entra en una iluminación masiva, en un reconocimiento masivo de las cosas de Dios, de las cosas sagradas, y de repente todo se transforma y todos entramos en una era de paz, amor, bien. No, me dijeron, no lo esperes a corto plazo, a medio plazo, no, falta mucho tiempo para algo así. Y la libertad, el libre albedrío sigue siendo respetado, esto es así. Pero sí me dijeron que lo que sí se podía vivir y existía un potencial para vivirlo en este tiempo son apocalipsis, digamos, grupales, de colectivos que ellos, pues por estar de acuerdo con la toma de conciencia, por estar trabajando con esto, por estar preparados o por estar deseosos de asumir esta nueva conciencia, esta nueva dosis de revelación, pues sí, lo podían llegar a vivir. Pero estaríamos hablando de grupos pequeños en relación al total de la humanidad. Entonces, bueno, yo lamento decepcionar a la gente que está pensando que se acerca al final de los tiempos, o a la gente que está incluso pensando en que hay que hacerse un refugio para salvarse en ese sentido. Sí que a mí me ha gustado hablar mucho de
de que se vienen peligros y se viene destrucción y hay que hacerse un refugio. Pero vamos a ver, de nada sirve un refugio físico si no hay una toma de conciencia. O sea, es decir, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo cuando hablo del Apocalipsis, ¿de qué estoy hablando? El Apocalipsis es revelación. Si no hay revelación, ¿qué es lo que estás pretendiendo exactamente? Porque a veces la supervivencia no depende tanto de lo que hayas acumulado y del refugio que hayas hecho, sino de las relaciones que tengas con el resto en un lugar o de la propia relación que tengas con los seres espirituales. Y aquí me entronco con los vídeos en los que he hablado de Noé. ¿Por qué se salva Noé? Vale que la Biblia dice porque era justo, y el Atrahasis dice, bueno, pues porque tenía una relación de amistad con un Dios que le avisa. Pero vamos a ver, es una mezcla, ¿no? O sea, vamos a decir, me voy a posicionar en una perspectiva, en una película bíblica que no es ni la Biblia ni el Atrahasis. Vamos a decir, Noé se salva en primer lugar porque tiene unas buenas relaciones creadas con algo que no pertenece del todo a este plano y que de algún modo pues le hace ser consciente de que se están gestando problemas graves y que hay que prepararse para ellos. Pero, claro, pues para tener esta buena relación con este campo de conciencia de otro plano, tienes que ser afín al mismo. En la Biblia queda muy claro que la afinidad de Dios con el Creador es porque no era una buena persona, que no hacía daño a nadie, que era un hombre justo, mientras que los que le rodeaban eran hombres malvados. Entonces, bueno, eso es lo que nos dice la Biblia. Así que la salvación de Noé era porque realmente, bueno, él agradaba al Creador porque era una buena persona. En el Atrahasis la cosa es diferente, ¿vale? Ahí la cosa es bastante más oscura, pero igualmente la buena relación de Noé con el Dios que le avisa tiene que ver también con lo mismo. Tiene que ver pues con que es una persona que es amable, que es compasiva, que trata de ser justa, que trata de hacer las cosas bien, que cuida de la vida. Que cuida de la vida y por eso pues se le encarga la tarea de cuidar a otras vidas. Es todo un tema, o sea, bueno, esto daría para hablar mucho. De hecho, yo incluso leyendo la historia de Noé me he planteado que tal vez describe un final del mundo local. No es un apocalipsis, ¿vale? Porque no trae revelación. Es un final del mundo en el que hay una destrucción que sí que da paso a una nueva era, pero no es una destrucción que venga con revelación. O sea, allí no se revela nada, ya se sabe. Lo que había ya se sabe, maldad o problemas. O sea, Noé ya lo sabía de antes, ya se le había revelado antes. No es como decir, bueno, se empiezan, lo que dice el Apocalipsis de San Juan, se empiezan a abrir los libros, se leen los libros de los muertos, se leen las obras de cada cual. En fin, bajan cosas del cielo que revelan verdades. No, el diluvio es un final del mundo de tipo destructivo que no es revelatorio. Es otra clase de cosa. Pero me he llegado a plantear que fuera, pues es un final del mundo local. Lo que pasa es que, pues para quienes escribieron esta historia en la antigüedad, tanto en los pueblos de Mesopotamia como donde sea que se ha conservado esta leyenda, pues es posible que fuera interpretado como algo colectivo de todo el planeta, pero yo realmente no lo sé. O sea, a mí, yo no sé si fue todo el planeta que quedó inundado, ¿me explico? Yo qué sé. Tampoco es tan importante, me explico, porque si tú vives algo así y se vive en amplias zonas planetarias, ya es un final del mundo para esas partes, me explico. En fin, que la historia de Noé puede tener un significado igualmente sin considerar si realmente hubo un diluvio planetario o no. Bueno, para terminar y en resumen, ahora mismo en nuestra sociedad, pero también en la vida de muchas personas, se está dando un doble final del mundo. Uno que tiene que ver con las fuerzas revelatorias o con procesos de consciencia, de ampliación de la consciencia, en el que el desafío y el potencial es asumir más consciencia, tener más consciencia de cosas que son verdad y que estaban ocultas
o no suficientemente vistas, nombradas, concienciadas o como se le quiera decir. Y esto es destructivo en el sentido de que esto hace que la vida tenga que rehacerse. Uno ya no puede seguir viviendo como antes cuando ha tomado conciencia de algo nuevo. Y luego pues hay otros finales del mundo que se están gestando, tanto a nivel individual de algunas personas como a nivel colectivo, de colectivos diferentes. Y estos finales del mundo son destrucciones no necesariamente revelatorias, no necesariamente asociadas con aprender más sobre la realidad o transformarse en una persona pues, más sabia o más lo que sea. Entonces, entre estas destrucciones o finales del mundo, también puede haber de diferentes tipos. Algunos pueden ser tipo modelo diluvio, es decir, una catástrofe. Una catástrofe que, bueno, para eso pues recomiendo ver los 2 vídeos que he publicado sobre Noé, en los que hablo del significado de la catástrofe, ¿no? Pero puede ser también un final del mundo que realmente sea pura destrucción orquestada, por así decirlo, por las fuerzas del mal. Y ese es el final del mundo que es conveniente evitar. Lo que pasa es que, bueno, no es tan sencillo, evidentemente. Para eso, para empezar siquiera a evitar ese final del mundo y que se produzcan esos finales del mundo allá donde uno está o donde uno vive, pues uno debe tener un poco el mínimo discernimiento posible entre los diferentes finales y saber distinguir entre apocalipsis y final destructivo, malvado o adverso. Puede haber un final del mundo tipo diluvio que no sea malvado, que sea una catástrofe natural, pero que esté generada a su vez por un desequilibrio o por fallos humanos, como explico en el vídeo sobre Noé y las redes de vida y luz terrestres, ¿vale? Las catástrofes. Pero pueden darse pues finales del mundo, como digo, orquestados, decretados por fuerzas malvadas que lo único que hacen es tramar, entrar en lugares, entrar en sociedades, infiltrarse o simplemente pues decretar, empezar guerras, destruir, dañar y estas fuerzas que andan tramando cómo hacer sufrir a la gente, que son capaces de decretar la muerte de personas con torturas, es decir, hay toda una serie de catálogo de los horrores que son auténticos finales del mundo que realmente revelación ninguna. Entonces esto es lo que se trata de evitar, esto sería bueno tratarlo de evitar, pero estas fuerzas del mal muchas veces engañan a la gente y le dicen, le venden, le tratan de vender que son las fuerzas del bien, que son las fuerzas apocalípticas que van a traer el nuevo reino sagrado, el reino divino, el no sé qué. Entonces yo, como pistas para el discernimiento diría, mira, en primer lugar ten en cuenta lo que me dijeron los ángeles, el libre albedrío se sigue respetando, Dios sigue amando nuestra libertad. O sea, puede incluso en un momento dado querer frenar a la gente malvada, pero lo que no va a hacer va a ser introducir tortura, muertes con sufrimiento y cosas, vamos a decir, destrucción que esteriliza, que deja traumas durante generaciones y que deja heridas difícilmente reparables. Eso no viene de Dios, eso alimenta otra clase de cosas. Entonces, el fin no puede justificar los medios. Me explico. O sea, un fin santo, como puede ser traer paz, concordia, vida, salud, plenitud a una sociedad, no puede venir a través de medios que implican utilizar tortura, muerte con sufrimiento y cosas espantosas, en fin, persecución religiosa, ideológica. Por ir a un ejemplo que todos me puedan entender, más o menos,
Es decir, en la época de la persecución religiosa de hace siglos en el continente europeo, aquello de ir matando a la gente en torturas, o sea, torturando a la gente en cárceles, quemando viva a la gente, hasta donde se sabe, eso no trajo revelación ninguna. No hubo ningún Dios que bajara a la tierra, ningún Mesías llegó y dijo: qué bien, habéis realizado mi voluntad, habéis limpiado todo esto del mal, ahora reino yo. Más bien lo que pasó es que toda esa desgracia, todo ese sufrimiento, esas torturas dejaron cicatrices que todavía al día de hoy colean en el psiquismo colectivo y en el alma de muchas personas. Y además generaron un movimiento hacia el extremo contrario, porque después de toda esa época de tanta crueldad y de tanto sadismo realizado en nombre de la religión, pues surgiría la época de la Ilustración y empezaría a haber movimientos de índole contraria, escépticos, y con el tiempo acabaría surgiendo hasta el ateísmo, que es como una especie de cosa extraña en la humanidad, que prácticamente nunca ha existido hasta la modernidad. Pero son movimientos pendulares que tienen que ver en parte porque no se han hecho las cosas bien y se ha utilizado el nombre de Dios para en realidad traer crueldad, traer sadismo, traer sufrimiento y generar, nuevos infiernos en la tierra en nombre de la religión. Entonces esto tarde o temprano acaba generando un movimiento de índole contraria y acaba siendo echada a la basura la propia religión en sí, porque más y más gente dice: esto es la religión, este sadismo, estos actos tan despiadados. ¿Me explico? Entonces, la historia pues enseña muchas cosas, pero aparte es que no hace falta tampoco ni siquiera saber historia, basta con saber biología. La biología te dice: lo que alimentas es lo que crece. Entonces, para alimentar la paz hay que trabajar con la paz. Para traer reinos de Dios en la tierra, no puedes estar al mismo tiempo generando sufrimientos horrorosos a la gente. Entonces, esto, cuando se produce tanto sufrimiento, cuando hay puntos del mapa con tanto horror, como ahora mismo sucede, cuando sigue habiendo guerras y tal, sinceramente a mí no me parece que esté por llegar a algo maravilloso en el sentido de que el planeta entero se vaya a iluminar. Más bien me parece que todavía nos queda un gran trecho por andar, aunque eso sí pienso que es posible que los ángeles tuvieran razón y es posible que para algunos grupos y para algunos colectivos sí pueda venir algo revelatorio, una nueva consciencia y que puedan ascender en el sentido de su consciencia, su espíritu, su alma puede elevarse y llegar incluso a una unión con Dios. Eso sí. Y esa es mi esperanza y por eso comparto todas estas cosas, suelto todos estos rollos y dejo este vídeo sobre el Apocalipsis.